Damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de verdad por estar en una nueva sesión de 4Geeks Live aquí en Facebook o aquí en YouTube o aquí en Periscope, dependiendo de donde nos esté viendo en ese momento en vivo. También esas conversaciones se transmiten o hay una copia que se deja en el podcast Quebrando el Cero, que lo puede escuchar prácticamente en cualquier sistema de podcasts que te guste, Spotify, Apple Podcasts, qué sé yo. Pero bueno, hoy estoy con Mariale, al igual que todos los jueves, porque hablaremos de esas marcas, de una de esas marcas que para mí, en lo personal, ha venido a revolucionar la forma en la que se hacen negocios. Y ha sido también una de esas marcas que más me gustan, porque son de esas que dejan como el camino abierto para el resto de marcas, el resto de startups en Latinoamérica o en el planeta que han venido siguiendo una línea muy similar a ellos. Y hablo de Uber. Hablo de esa compañía por la que las personas han dejado de ver en sus ciudades o en sus países a los taxis o a los autobuses o la forma habitual de transportarse. Lo han dejado ver con cierta importancia, pues porque ahora existe Uber entregando un servicio de valor distinto. Yo hoy soy con Mariale, que vamos a hablar un poco acerca de la historia, un poco acerca de Uber y como siempre veremos avances en su crecimiento estratégico, muy de marketing y también husmearemos entre sus cuentas bancarias, para ver cómo está el tema ahora. ¿Qué tal, Mariale? ¿Cómo estás? Hola, todo bien por dicha. Bueno, sí, vamos a hablar de Uber, que como dijo Alan, es una empresa que ha revolucionado la forma que vemos el transporte. Entonces, bueno, para que sepan un poco de la historia que hay detrás de Uber, de cómo empezó y cómo inició todo, fue por Garrett Camp, que fue el que una vez estaba en un taxi y se empezó a dar cuenta de que cómo, o sea, algo, pues les puede salir algo tan caro de un lugar a otro y no tener una buena experiencia, cuando debería ser más fácil que tener que o llamar o estar esperando a que, que haya un taxi disponible en la calle. Entonces ahí él se dio cuenta que quería buscar y revolucionar la forma que se da el transporte. De ahí consiguió a dos, bueno, eran dos co-founders, que era, bueno, este Garen Camp y el co-founder fue el que había creado Stumble Upon, que es una aplicación, y Travis Kalanick, que es uno que hace varios startups y los ha vendido y le va bastante bien. Ese año crearon lo que es, en el 2010 crearon lo que es UberCap, que fue la primera versión que tenían de Uber, que era carros lujosos. Entonces, no era como cualquier carro común como es ahora, pero empezaron con carros lujosos, pero era mucho más caro que un taxi. Entonces, no era accesible para todo el mundo. Entonces, se dieron cuenta que algo tenían que cambiar, pero todavía no sabían qué podían hacer. Y en ese entonces, Brian Graves se vuelve el CEO. Para el 2011 cambian el nombre de UberCap a Uber después de la salida de Karen Camp. Y en el 2012 crean lo que es conocido como UberX, que es lo que probablemente conozcamos más todos, que es los carros comunes que trabajan como Uber. Ellos sabían que querían hacer algo que no solo beneficiara al cliente, pero también a los empleados, que cualquiera podría ser empleado de Uber y ganar esa comisión que necesitaban sin tener que pasar por un proceso. En el 2013 ya estaban operando en 35 ciudades. En el 2014 sacó lo que es Uberpool, que no están en todos los países, pero están en varios países donde hay mucho tráfico, que es si que cada gente, que las personas, cualquier persona se puede montar en el Uber y que vayan a un destino similar. Al igual que en el 2014 sacan lo que es Uber Eats, que es ese domicilio que también revolucionado. En el 2016 ellos estaban en China, pero decidieron darle sus acciones y su producto a Didi, que es súper conocido ahora, y se ganan una comisión del 18%. Si vemos más adelante, en el 2017, Dara Khosrowshahi se convirtió en CEO
Y también se lanza lo que es Jump, que está como en 10 ciudades en el mundo, como en Estados Unidos, y también están en España, que son los scooters electrónicos que hemos visto, eléctricos que hemos visto, al igual que las bicicletas, que es igual, que se alquila desde la aplicación de Uber Jump, y pueden usar otros medios de transporte, además de lo que ya era el Uber, y UberX, Uber, ¿verdad? El que sí es Premium, o lo que es Uber Eats. En el 2019, la compañía se vuelve pública y han tenido varias pérdidas desde el 2019, que más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Encima, obviamente, han tenido muchos problemas, como se sabe, con el gobierno, ya que los empleados no tienen que pagar varias cosas que los taxis tienen que hacer, y ha sido un problema también porque varios empleados de Uber sienten que no le pagan lo que deberían pagar. Para el 2020, obviamente la pandemia los ha afectado gravemente, ya que no todo el mundo está en la calle como antes, y ya está en el 2020 ya están en más de 300 ciudades. Ahora ya vamos a pasar a lo que es growth hacking, que es como ellos han visto y han revolucionado la forma de ver las cosas y mercadearse. Ellos empiezan con que van a dar una nueva experiencia. Es, como hemos hablado, la parte de revolucionar y solucionar los problemas del cliente. En comparación a otras empresas que hemos visto que se enfocan más en la parte de contenido de marca, que se enfocan en las emociones, y no estoy diciendo que Uber no lo hace, pero principalmente se va a enfocar en la experiencia o el UX, que es el User Experience, que es hacer la vida más fácil del cliente a través de alguna plataforma. Ellos sabían cuál era el problema de sus clientes y han visto a través los diferentes problemas que tienen ya con Uber Eats, Uber Food y todo ese tipo de cosas, pero lo que querían hacer era eso, crear algo para que sea más fácil para la persona, y ahora las personas quieren tener todo a un clic del celular, y eso fue lo que ellos van innovando y creciendo, y se enfocan en esas soluciones de sus problemas. Algo que ellos también hacen mucho y que les ha servido mucho es lo que es outsourcing, que es que también trabajan, o sea, tienen sus equipos sus oficinas en diferentes lugares del mundo, pero también dentro de las mismas ciudades pagan a otra gente para que les hagan cosas, al igual que tratan de que las decisiones se hagan dentro de cada ciudad. O sea, lo que funciona aquí en Costa Rica no es lo que va a funcionar en Estados Unidos, y las decisiones las manejan los mismos empleados de esa ciudad, porque las oficinas de San Francisco no van a poder estar pendientes de todos, pero saben que las personas que trabajan en cada oficina están suficientemente capacitadas para tomar esas decisiones, y eso hace que funcione en cada país de esa cierta manera y sea más fácil para el consumidor, dependiendo de lo que está buscando en ese país. Si vemos, ellos al principio tienen la aplicación, obviamente es algo que va cambiando y mejorando, y el framework que ellos tenían siempre estaban viendo el futuro, pero se dieron cuenta que estaban como teniendo dificultades, y si vemos en el triángulo, en la siguiente diapositiva, vemos como ellos al principio veían algo elevado, empoderado, y después algo que beneficiara al consumidor. En el 2016 cambiaron un poco la aplicación, porque muchas veces las ubicaciones como que no eran donde estaba la persona, y eso estaba afectando mucho a la persona de que no quisiera seguir con el servicio, o el mismo conductor no quería. Se dieron cuenta que tenían que darle la vuelta a la pirámide, y tenían que hacer primero algo que facilitara, como ellos decían, al consumidor, para que sea algo que lo empodere, y que después poco a poco poder ir elevando las ideas. Y así es como ellos trabajan a través de esas plataformas, que es algo que es centrado y que va a ir escalando poco a poco, en vez de empezar tan grande y ir reduciendo. Entonces, ya si vemos más adelante, en su parte de mercadeo, lo que ellos se enfocan más que todo es en la parte de boca en boca. Esto les ha funcionado un montón, porque al final de cuentas, lo que uno escucha mucho, lo que los amigos o la familia le diga a uno de un producto o un servicio, y esto ha pasado con Uber. No solo eso, pero ellos hasta juegan con eso, de que, digamos, yo tengo Uber y le comparto a 15 personas un código que puedan usar primera vez Uber, yo gano, no sé, 3, 4, 5 viajes gratis. Al igual que en Uber Eats, me puedo ganar un envío gratis,
o ese tipo de cosas. Entonces no solo hace que se motive la persona a demandar las invitaciones y que la gente use Uber, pero también Uber está ganando diferentes nuevos clientes. Esto hace que las personas también, como Uber es no solo una persona, pero yo invito a mis amigos, vámonos en Uber y compartámoslo, y como se puede esto split fare y todo este tipo de cosas, hace que se genere una comunidad y se trabaje mucho en boca a boca. Es lo que más trabajan. No sé, o sea, obviamente tienen sus billboards por todos lados, sus vallas, pero se enfocan mucho en esto. Al igual que la boca no tiene que ser solo cosas buenas, pero también la publicidad mala sigue siendo publicidad, y eso es lo que podemos ver con la controversia que hay en Uber en varios países, que los taxis hacen huelga para que los Uber salgan de ese país, o diferentes tipos con el gobierno, ese tipo de peleas, y todo hace que las personas sepan quién es Uber. Entonces al final Uber gana publicidad gratis sin tener que hacer nada. Al igual que ellos siempre tienen muy claro y ser transparentes, y ellos siempre están buscando soluciones a todos sus problemas para poder seguir estando en los diferentes países. Al igual la importancia de las reseñas, esto hace que el mismo cliente se sienta que lo están escuchando, y al mismo chofer también ayudar que vayan buenos clientes, es de los dos lados. Entonces, como cliente uno puede hacer la reseña de les importa al consumidor, cuál es la mejor experiencia, hay diferentes cosas que puedes decir, si al final hubo mal servicio o si hubo un tipo de agresión o lo que sea. Uber al minuto se contacta y cancela, y entonces para ser beneficiados los dos, al igual que el chofer puede ser que tiene una mala experiencia con un cliente y él también lo puede denunciar, y así, y entonces se ve como Uber trabaja dentro de los dos lados, no solo con el cliente. Y la parte de partnerships, ellos trabajan mucho esto para poder llegar a más gente. Vemos como en Uber hay varias promociones dependiendo del restaurante, y hace que la gente compre los productos a través de la plataforma, al igual que lo que es Spotify, que uno se puede conectar desde el celular para que salga dentro del carro y poder escuchar la música de uno con el chofer. Esto también funciona, y algo que también funciona muy bien es las constantes notificaciones de rides gratis, o también de Uber que te sale promociones. Entonces esa constancia de estar mandando notificaciones hace que la persona quiera ver y comprar el producto o usar este servicio a través de eso. Obviamente ellos seguirán haciendo publicaciones, se enfoca mucho en eso, pero también tienen lo que es redes sociales, y también tienen las vallas que hemos visto aquí o en otros países, en YouTube Ads y en general. Algo que sí ellos tienen muy claro y que hablamos un poco antes es en la parte, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ellos trabajan mucho en diferentes países o diferentes áreas. Entonces las publicidades que hay en un país van a ser en una región, digamos, de Latinoamérica o Estados Unidos o Asia, va a ser totalmente diferente. También porque el tipo de servicio que hay, como Uber pudo, acá no hay, pero tenemos otro tipo de servicios. Entonces eso va cambiando. Como vemos también la parte de personificación, esto fue una muy importante en Latinoamérica, que era de dar el nombre al conductor y a las personas que van, y esto hace que la persona se sienta más identificada y las historias que pasan en los Uber. Si vemos también en la siguiente diapositiva, vemos como ellos también se enfocan en las redes sociales, como hemos visto mucho en las situaciones hoy en día. Las publicaciones sí son diferentes dependiendo de la región, de las cosas que están pasando en ese momento en ese específico lugar o diferente región. Entonces se enfocan mucho en eso. Por lo menos en Instagram se enfoca más en enseñar que están ahí aparte de todo lo que está pasando en el mundo. Y bueno, ya siguiendo a finanzas, es muy interesante las finanzas de Uber. Obviamente entrar a revolucionar algo como el transporte toma mucha plata y muchas cosas que, como hemos visto en empresas como Netflix, así, que van a tener números negativos. Algo que fue muy interesante, podemos ver el 2019, como habíamos hablado antes, fue un año que a Uber no le fue tan bien, y fue el año que ellos se convirtieron en una empresa pública. Ellos salieron al Wall Street, y después de la oferta pública inicial, las acciones de Uber cayeron un 11%, que resultó la mayor pérdida de dólares en el primer día en la historia del OPI para Estados Unidos.
Esto pasó porque la compañía valoró su oferta pública inicial mucho más baja de la que tenían pensada, entonces cae el precio a sus acciones a un 11% en su primer día de negociación y ese precio más bajo significó que Uber obtuvo menos dinero de lo que tenían pensado. Esto fue algo que afectó a Uber gravemente y también ese año, como lo habíamos hablado, hubieron muchas despedidas. Despidieron a bastante gente de ese año, como 4,000 personas, y afectó gravemente a Uber. Antes de la pandemia, como hemos hablado en gobiernos, tuvieron que despedir 45, tuvieron que quitar 45 oficinas en el mundo. Y si vemos ahí, podemos ver que los ingresos este año bajaron en comparación a otros. Sí, obviamente no están igual que los otros años, pero sí fue afectado gravemente en el 2019. Al igual que en el 2020, también fue un año que han tenido una grave pérdida en demasiado tiempo. Y también, si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver los flujos de caja libre, que si vemos allá abajo, es gravemente, han estado negativos por todos estos años, pero principalmente vemos como cada año va siendo peor, están más en deuda que usualmente, y eso también es en parte por la competencia que han tenido en los últimos años, porque antes ellos empezaron, obviamente funciona que ellos son los primeros en el mercado, pero al mismo tiempo el hecho de que otra gente ya como Lyft, o vemos Cabify en otros países, o vemos lo que es Didi, que fue algo como que revolucionó varios lugares, hicieron que afectara a Uber gravemente. Al igual que, aunque sí han perdido mucho, también este año ha sido, aunque han anunciado más de 3,000 recortes de empleo, ellos también, las acciones de Uber subieron en comparación a un 6.9, que es lo más, y han ganado lo más que han ganado en la bolsa en todos sus 2 años en el único año que han estado, estuvieron en la bolsa después de demasiado tiempo y es los números más altos, y esto suena raro, pero pasó después de las elecciones de Estados Unidos. La gente creía que podía todo salir bien o todo salir mal con las elecciones, entonces invirtieron en Uber. Entonces el Wall Street ahorita está un poco más feliz con Uber, de que a pesar de cómo empezó en la oferta inicial, este año fue el año que más inversores han tenido. Y también este año adquirieron lo que es Postmates, y bueno, a pesar de todo esto y que siguen siendo números negativos, las empresas muy nuevas usualmente tienen eso en su flujo de caja libre. Como sabemos, sí deben bastante plata. El 2019 ya fue un año muy difícil para ellos, que es muy raro para cuando uno se vuelve público que les afecte tanto, pero ya el hecho de que han perdido una fuerza laboral del 14% les afectó gravemente. Y eso fue antes del 2020, y para el 2020 sí dijeron que perdieron 5.8 mil millones por la pandemia. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué esperamos para Uber, el futuro de Uber. Mariale, yo no sé cuál es el futuro, pero 2017 menos 2 millones, ¿no? Sí, menos 2 millones, sí. mil 2018 millones. menos 2 millones. 2019 menos 4 millones. Y hoy ya están perdiendo menos 4 millones también. Y conversábamos previamente y decíamos que esos son los datos que existen hasta ahora, porque previamente era una compañía privada y entonces no había mucha información de dónde poder, digamos, datos financieros, de dónde poder mostrar. Pero sospecho que nunca ha estado en números verdes. Sospecho que siempre ha estado en números rojos y que aún así, peleando contra las valuaciones, bueno, el error que hicieron en 2009, 2010, que evaluaron mal la compañía, y eso hizo efectivamente que pudieran sacar menos dinero de bolsa. Saben que
en bolsa todo funciona por expectativas. Las expectativas cambian dependiendo a la evaluación que un grupo de, digamos, como de contadores, más o menos, de especialistas económicos, aprueban sobre una compañía, ¿no? Las valoraciones se hacen basados en los activos y también pasivos que pueda tener alguna compañía y muchos otros factores más, proyecciones y qué sé yo. Pero hicieron mal ese número, salieron a bolsa con un número mucho más bajo que el que realmente era, por tanto recibieron menos dinero, menos dinero del público en Estados Unidos. Al ser una compañía pública en Estados Unidos, la persona puede comprar una acción, puede comprar un pedacito de Uber, pero ese pedacito de Uber es proporcional al valor de la compañía. Entonces, volvemos a lo mismo, el error de evaluación baja trajo consigo el otro problema. ¿Cuál fue? Que recogieron menos dinero del que deberían estar recogiendo. Así que todo eso lo han venido acarreando desde 2009 en adelante, de 2010 cuando se hizo el anuncio que ya estaba en la bolsa de New York, y todo ese problema que se ha venido. Pero bueno, a eso se le suma el tema de la pandemia, a eso se le suma el tema de las regulaciones en cada país. ¿Qué piensa usted de Uber, Mariale, para el futuro? Bueno, sí, o sea, obviamente la pandemia los ha afectado bastante. Bueno, yo siempre he sido una persona que usa Uber, siempre he usado, por la pandemia casi que nulo lo he usado. Y también creo que es algo también de turistas, los turistas lo usan mucho en diferentes países y obviamente al no poder viajar, menos gente quiere usar Uber, al igual que también por la salud, o sea, por seguridad, mucha gente le da mucho miedo montarse en Uber, de alguien que no conocen, que no sabe cuánta gente se ha montado y no puede afectar, ¿verdad?, el virus. Y en general es impactante que ya para el 2019 estaban teniendo pérdidas muy graves antes de esta pandemia. Entonces, creo que obviamente siempre va a tener un futuro por el hecho de que van innovando y van sacando nuevos productos dependiendo de la zona. Uber Eats también revolucionó el servicio de domicilio de comida, pero cada vez tiene más competencia, ese es el problema, porque la gente se agarra a las ideas de Uber y ahí va sacando sus productos como Rappi o Globo, y hay varios, o sea, hay países donde hay como 7 tipos de como Uber Eats, y al igual que transportes como Uber, obviamente sí, sigue siendo como una tarifa menor, pero cada vez han tenido que subir tarifas o dependiendo de una cierta hora hasta sale más caro que un taxi. Bueno, aquí en este país supongo que se ha afectado mucho también la pandemia, no solo por eso, pero por las restricciones, ese tipo de cosas. Y ahora acá en Costa Rica, ahora que hay OmniTaxi, también facilita el tener un taxi, que no hay que tener que llamar o tener que buscar a donde sea que haya un taxi, pero ahora con OmniTaxi también está quitándole clientes a Uber que probablemente por tenerlo tan fácil en la mano es lo que usan. Entonces, eso creo que seguirá revolucionando, seguirá creciendo y probablemente va a seguir usando mucho lo que es outsourcing, de ir dando también y enfocarse como en Uber, pero si no pueden poner su propio nombre e ir sacando también beneficios de otras compañías. Pero sí siento que es una compañía que revolucionó totalmente cómo vemos el transporte, cómo vemos la comida, también los scooters, todo, o sea, sí, siento que va a seguir por muchos años, pero tienen que mejorar muchas cosas porque sí están teniendo muchos problemas en varios países y lo del gobierno, o sea, lo de los empleados tarde o temprano los van a hacer algo, siento yo. Entonces, a ver qué pasa. Sí, yo estuve, yo conocí, no sé si has usado el servicio de Carpool en alguna otra ciudad. Yo no, pero conozco gente que sí lo usan bastante. Bueno, en Colombia, ya, bueno, quitaron Uber de Colombia por todo este tipo de problemas, pero en su cierto momento sí funcionaba, más que todo como para universitarios, de que tienen que ir todos a la misma universidad, entonces eso ayudaba y salía mucho más barato que un Uber uno solo, y ese tipo de cosas. No sé cómo estará ahora, pero supongo que no también. Sí, yo una vez usé Uberpool los primeros meses en que el servicio estaba siendo probado en Guadalajara, en México, y sí hubo una reducción del costo
del costo para mí como de un 30%, un 30 o un 40% a que si yo rento todo el vehículo para moverme al punto B. Entonces, ahora eso ni soñar, o sea, ese servicio, meterse con desconocidos, olvídese, y no sé si vaya a pasar en futuro. Los aviones, los vuelos lo han venido haciendo y de alguna forma están obligados a hacerlo, si no toda la industria de transporte aéreo moriría. Pero también Uber debería de buscar algunas regulaciones o innovar su propio servicio, su propio producto, con el fin de adaptarse a los estados actuales, ¿no? Y como hablábamos previamente, Mariale, creo que el juego de aquí en adelante es de velocidad y de innovación. Buscaremos la forma luego de que en una de esas transmisiones poder incluir a alguien que forme parte dentro del proceso de innovación de Uber para que nos cuente cómo es la experiencia de captación de ideas, cómo es la experiencia de recuperación de ideas y también todo el flujo que una idea tiene hasta que sucede. Porque el 90% de las ideas que una compañía tiene, una vez lanzada y que empiezan a pivotar con diferentes productos, el 90% de esas ideas vienen de gente que está dentro de la compañía. Así que, ¿cómo promueven esas ideas? ¿Cómo incentivan a sus colaboradores a que sí, hay una presión gigantesca de estos números en rojo que han venido acarreándose desde toda su existencia, pero también cómo promueven a la parte humana a que deje de pensar en esa presión y que piense más bien en cómo innovar? Creo que es un juego de liderazgo, como digo antes, y un juego de velocidad. Es en definitiva. La tecnología la tienen en la mano, la saben manejar, saben qué hacer. La competencia también tiene la tecnología, la competencia también tiene dinero, la competencia también tiene innovación. El que gana es el más rápido, el que primero logre encontrar una solución al transporte dentro de toda esta ebullición que tenemos en el planeta. Sí, ahí yo también estoy investigando y algo que ellos hacen también es una cosa que se llama Uber Pitch, que como hacíamos nosotros, era lo mismo, o sea, traían a alguien, también como Shark Tank, traían a alguien, o sea, el que quería podía ir, cualquier emprendedor podía ir, y enfrente de los de Uber enseñar sus ideas y les pagaban, o sea, ¿verdad? Invertían en los proyectos. Entonces yo creo que ahí también motivan a los empleados, como, uy, si eso hacen por ideas de otra gente, de otros emprendedores, podríamos hacer lo mismo por Uber. Entonces sacan todo este tipo de innovaciones, tienen demasiados proyectos así, entonces también dentro de la compañía podrán, ¿verdad?, innovar. Sí, es un muy buen punto ese, y saber que tienen el Uber Pitch como forma de incentivar las nuevas ideas. Pero bueno, habrá que esperar si Uber queda para la historia como una de las compañías que estuvo en rojo toda la vida y nunca pudo levantarse, o que estuvo en rojo y a partir de una crisis generada por una enfermedad, un tal coronavirus, se reinventó y es ahora una de las compañías muchísimo más fuerte. Habrá que esperar un tiempo para que eso suceda. Sí. Así que, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando? ¿Qué piensan ustedes de Uber? ¿Qué piensan ustedes de esta plataforma o de esta compañía? Viéndolo como usuario también, y viéndolo como empresario, y también viéndolo como líder. En el caso de Uber, ¿qué harías? En el caso de que estuvieras en la responsabilidad de tomar esa decisión, ¿qué harías? Me gustaría que eso lo dejes en comentarios, porque Mariale y yo podemos comentar y podemos seguir hablando de ese tema una vez que ustedes comenten, ¿no? Para llevar esta conversación a lo largo de las semanas y no precisamente justo ahora que estamos acá. Así que en cualquier momento que veas esto, en cualquier momento que escuches esto, busca la caja de comentarios y comenta, porque nos gustaría saber realmente qué es lo que piensas, cómo lo harías, qué sugieres. Empecemos a hablar un poco acerca de eso, empezamos a conversar, porque sí, es verdad, le está sucediendo a Uber, pero
estamos a nada de que eso también suceda en su empresa. Así que nada, hemos llegado al final. Mariale, gracias de verdad por tu tiempo. Bueno, sí, nos vemos la próxima semana entonces. Perfecto. Y gracias a ustedes de verdad que nos acompañan siempre en todas las transmisiones. Todas las transmisiones de cada semana, donde conversamos acerca de marcas, acerca de compañías, acerca de problemas que las mejores marcas del planeta están teniendo, cómo lo solucionan, cómo lo resuelven, cómo es su estado financiero, también para poder ver en perspectiva si esos esfuerzos están teniendo resultados o no en el transcurso del tiempo. Y nada, eso es lo que siempre hablamos. Te lo comento por si la primera vez que llegue, por si la primera vez que nos escuchas o la primera vez que entras a estas transmisiones. Así que gracias de verdad nuevamente por estar acá, y esto queda siempre guardado en internet. Búsquenlo, esa conversación va a quedar guardada ahí para que sus hijos o sus nietos luego lo puedan ver en el año 3000. Gracias. Chao, chao. Chao. Si quieres conocer el estado actual de tu negocio, al mismo tiempo que desbloqueas el crecimiento y detectas oportunidades que has dejado perder en el pasado, entonces quiero invitarte a que tomes la auditoría de crecimiento de 4Geeks. Es totalmente gratis, totalmente gratis. Recibirás una radiografía actual de tu negocio, actual y real de tu negocio, de lo que hoy en día está pasando en tu negocio. Además, recibirás una hoja de ruta lista para ejecutar paso a paso